Este es el resumen de Noticias de la Nación. Este es el resumen de Noticias de la Nación de la semana del 1 al 7 de septiembre de 2025. Tras un viaje fugaz a Estados Unidos, Javier Milei regresa al país a la espera de las elecciones. Luego de que cerrara la campaña bonaerense de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei emprendió su viaje a Los Ángeles con una agenda acotada que sufrió cambios en los últimos días. De esta manera, estará en el país el domingo, día en que se celebrarán las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. En su visita, con una comitiva reducida, el presidente mantuvo una serie de reuniones. La primera fue con la argentina candidata a astronauta Noel del Castro. Luego tuvo un encuentro con el titular del Instituto Milken, Michael Milken, lugar donde también realizó una conferencia ante banqueros y empresarios. Otro de los encuentros fue aquel en el que participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, el embajador Alejandro Oxenford y un grupo de líderes empresariales y de inversión. La última de sus actividades fue con el vicepresidente de la petrolera estadounidense Chevron, Mark Nelson. La comitiva presidencial emprendió el regreso a nuestro país en la tarde del viernes. Así se refería Javier Milei, en el Instituto Milken, al rumbo económico de su gobierno y el clima electoral. El clima de ruido cambiario y monetario que estamos viendo estas semanas no responde a fisuras en nuestro programa económico, sino que son turbulencias deliberadamente inducidas por la oposición política. Una oposición cuyo comportamiento en el Congreso no tiene que ver con impulsar iniciativas legislativas reales, sino meramente el boicot político constante. Ellos no están respondiendo a los intereses de la sociedad, están respondiendo a sus propios intereses y están haciendo todos los esfuerzos posibles para tumbar nuestro plan económico. No les importa quebrar al país y sumir a la gente en la espiral de la inflación, la miseria y el caos una vez más. Lo único que les importa es que este gobierno fracase. Ese es el tipo de calaña con la que convivimos y contra la que luchamos. Es el tipo de calaña que vamos a terminar de desterrar en nuestro país muy próximamente. Y déjenme decirles algo como reflexión final. Todo esto no es más que el chapoteo de los manotazos dados por quienes se están ahogando. Manotazos que generan ondas y que por el ruido electoral y la animosidad de los medios se convierten en olas. Pero no es más que el ruido de quien no le queda otra acción que gritar desesperado porque ya perdió todo su poder. Siguen las internas en el oficialismo por los agravios de un tuitero al senador Luis Juez. El cruce se dio durante la noche del jueves y la madrugada del viernes entre Daniel Parisini, conocido en las redes como Gordo Dan, y el jefe de gabinete, Guillermo Francos. El foco fue el voto del senador cordobés, Luis Juez, quien decidió acompañar la insistencia de la ley de emergencia en discapacidad. A raíz de ello, el tuitero y conductor del streaming oficialista Carajo escribió un mensaje en la red social X en el que acusaba a Juez de hacer uso de la discapacidad de su hija para traicionar al gobierno. Quien salió a repudiar rápidamente fue Guillermo Francos, tratando de evitar la pérdida de un aliado en la Cámara Alta. El cruce deja expuesta la interna entre aquellos que se encuentran bajo el ala de Santiago Caputo y el resto del gobierno. Algo que había quedado de manifiesto con el cierre de listas, que había excluido a la gran mayoría de las fuerzas del cielo, la forma en la que se hacen llamar los militantes jóvenes de redes sociales. El senador cordobés, que eligió el silencio, recibió apoyos de libertarios y opositores. También se sumó el gobernador Martín Yariora a los repudios. Quien habló al respecto fue su hijo, Martín Juez. Y se han comunicado muchas personas que son extremadamente más racionales que esta catarata de imbéciles de pibe orquestado por Caputo, que tienen mayor racionalidad, se han pedido disculpas, el jefe de gabinete, el presidente de la bancada, sé que me mandó un mensaje Karina Milei al senador Juez. Yo espero como hijo, como dirigente político y como alguien que en algunas cosas coincide con este gobierno y está dispuesto a apoyar ciertas reformas, yo de verdad espero que el presidente se comunique con Juez y le pida disculpas. No vale todo, y si nosotros naturalizamos, y discúlpame por la calentura y la emotividad al hablar de estos imbéciles, si nosotros naturalizamos que la política tiene que pasar por 4 salames atrás de una computadora que dicen cualquier barbaridad y se esconden en cuentas anónimas, le espera a la Argentina el peor de los mundos. El gobierno se vuelve a poner a prueba en las elecciones bonaerenses. La provincia de Buenos Aires elige representantes legislativos este domingo. En esta instancia,
se renovarán 46 diputados y 23 senadores provinciales. Además, se elegirán concejales y consejeros escolares. Si bien los comicios estarán habilitados desde las 8 hasta las 18 horas del domingo, la veda electoral inició este viernes a las 8 horas y se extenderá hasta las 21 horas del domingo, es decir, 3 horas después del cierre de los comicios. Tras el desdoblamiento de las elecciones locales, la provincia de Buenos Aires elegirá representantes legislativos bonaerenses este domingo. En la primera, cuarta, quinta y séptima sección electoral, este año corresponde la renovación de senadores. Por su parte, en la segunda, tercera, sexta y octava sección electoral se eligen representantes para la Cámara de Diputados. Cada sección reemplaza la totalidad de sus bancas en una de las dos cámaras. Para 2027, las cámaras a renovar se invertirán en cada sección, y ese esquema continuará en los siguientes comicios. La cantidad de personas habilitadas para votar supera los 14 millones, según datos de la Junta Electoral. Con la ausencia electoral como gran preocupación, este domingo también le servirá de termómetro a la gestión de Javier Milei de cara a las elecciones parlamentarias nacionales de octubre. Colapinto vuelve al circuito donde tuvo su debut. Este fin de semana se realizará la 16ª fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia, que tendrá su carrera este 7 de septiembre en el Autódromo Nacional de Monza, con la presencia del argentino Franco Colapinto, que en este circuito debutó en la categoría. La primera sesión de prácticas tuvo a Ferrari como gran protagonista. La escudería se quedó con los 2 primeros puestos con Lewis Hamilton como líder, seguido de Charles Leclerc. El podio lo completó Carlos Sainz, de Williams. Por otro lado, los de Alpine no tuvieron un buen comienzo, ya que Pierre Gasly quedó 18º y Aron, que reemplazó a Colapinto en la primera práctica, protagonizó un trompo que afortunadamente no terminó en choque, pero que lo dejó último. El sábado, desde las 7 de la mañana de nuestro país, continuarán las prácticas libres. Desde las 11 será la clasificación para la carrera, que se correrá el domingo a las 10. Esto decía el argentino al concluir la segunda prueba libre. Sí, creo que priorizamos el high fuel porque no teníamos vueltas y no teníamos información de eso, así que intentamos dar más vueltas con más gasolina y estando un poco más pesados. Nos costó mucho, teníamos muy poco grip atrás, en general no se sentía muy bien el auto, así que nada, un poco lo de los viernes que nos pasa a veces, y creo que en general hay que buscar un poco el camino, pero tenía creo que bastante tiempo para mejorar en 2 curvas, el resto era muy parecido a Pierre, en unos lugares más rápido, en otros lugares un pelín más lento, tenía 2 lugares en los que perdí todo el tiempo, así que nada, creo que tranquila para mañana, pero hay que buscar mucha más performance porque estamos muy lejos. Vélez y Central Córdoba definen al supercampeón de 2024. En un fin de semana con poca actividad por el parate de eliminatorias y las elecciones bonaerenses, Vélez y Central Córdoba se enfrentan este sábado en el Gigante de Arroyito, por la 12ª edición de la Supercopa Argentina. Los dirigidos por Guillermo Barros Esqueloto llegaron a este partido final tras la obtención de la Liga Profesional 2024, mientras que los santiagueños lo hicieron al coronarse en la Copa Argentina del mismo año, casualmente ante el conjunto de Liniers. El partido podrá verse desde las 16 por la pantalla de ESPN. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.